Hola, muy buenos días jóvenes, espero que se encuentren muy bien. Estamos ya en una nueva sesión de las clases de historia, sesión 16. Han sido días, semanas muy movidas para todos nosotros, ¿cierto? Me imagino, debido a las evaluaciones que estamos realizando, que estamos tomando en cuenta. Ya muchos de ustedes, ¿cierto? Se han puesto al día, ya sea en Classroom o en el mail, ¿cierto? Institucional. Me han mandado cierta guía que recuerden, ya hemos conversado que son las sesiones 11, 12 y 13, ¿ya? A considerar para la primera evaluación. De todas formas, les mandé también un mensaje a Classroom y algunas personas que aparecen por ahí debiendo alguna de las guías. Podría ser algún caso, digamos, excepcional de alguna persona que me la hayan mandado y por algún motivo, ¿cierto? O quizás el mail estuvo malo el que mandó la guía, o quizás entre tanto curso puede que se me haya pasado. De todas formas, revise y cualquier cosa me escribe, ¿ya? Y ahí vamos a solucionar ese problemita, ¿ya? Pero cualquier cosa, ahí nos vamos a estar comunicando entonces. Ojalá siempre que nuestra, digamos, plataforma oficial sea Classroom, ya desde ahí poder revisar toda la guía, las sesiones y así los mensajes correspondientes, ¿ya? Pero en cualquier caso, que tenga dificultades, me puede enviar la guía a mi mail y bueno, y ahí vamos a tratar de entonces ponernos al día las personas que faltan o que hayan mandado y por algún motivo no aparecen ahí, ¿ya? Entonces, bueno, de todas formas, les comento que en esta oportunidad vamos a hablar ya completamente de un objetivo totalmente nuevo, ¿ya? Un objetivo que tiene que ver en realidad con otra unidad. Nosotros vimos ya en las clases anteriores en la unidad anterior aspectos más geográficos, ¿ya? Aspectos más de clima, ¿cierto? De placas tectónicas, vimos ciertos riesgos naturales. Por lo tanto, en esta oportunidad nos vamos a enfocar más en lo que tiene que ver con historia propiamente tal, más que con geografía, ¿ya? Aunque ustedes sabrán que está muy relacionado. De hecho, van a ver que en realidad sí la geografía está muy relacionada con la unidad de hoy, ¿ya? Bueno, el objetivo es comprender las motivaciones de la expansión europea del siglo XV. ¿Ya? Nos vamos a ubicar entonces cronológicamente en el siglo XV y a responder esta pregunta. ¿Cuáles fueron las principales motivaciones de la expansión europea? Lo primero que tenemos que entonces tomar en cuenta mediante esta pregunta y el objetivo es que los europeos durante el siglo XV querían expandirse. ¿A qué me refiero con expandirse? Querían descubrir, querían salir de sus territorios, querían, digamos, ampliar sus fronteras, ¿ya? Eso es lo primero que tenemos que saber. Durante el siglo XV, los europeos, ¿ya? Es decir, ¿cierto? Nos ponemos en este mapa, por acá, ¿cierto? Aquí está el mar Mediterráneo, y Europa vendría siendo toda esta zona. Querían ampliarse, expandirse. Ya me voy a dirigir a este mapa, ¿ya? Bueno, acá tenemos una imagen de tres barcos, tres embarcaciones, carabelas, llamada La Pinta, La Niña y la Santa María. Me imagino que ustedes habrán escuchado hablar de estas tres embarcaciones que son las que llegaron a las costas de América, ¿ya? Específicamente, en primera instancia, a la isla Guanajani, que actualmente son El Salvador, que ya vamos a hablar de eso también. Son conocidas porque, digamos, son las embarcaciones en las que llegó Cristóbal Colón. Y cuando hablamos de expansión europeas, hablamos precisamente de los viajes que hizo Cristóbal Colón también, por parte de los españoles. Pero no solamente los españoles, sino que hubo también otros pueblos, otros reinos que también quisieron conocer, ir más allá, descubrir nuevos territorios, nuevos mares, nuevos océanos incluso, en el caso de Cristóbal Colón, ¿ya? Y este mapa que yo ya les había mostrado, no sé si notan algo raro en este mapa, ¿ya? Este es un mapa mundial, un mapa mundi. Sin embargo, me imagino que ustedes ya se habrán dado cuenta que le faltan varias cosas. Le faltan continentes. De hecho, ¿dónde está América acá? Busquen por favor América. ¿Ya? Yo no la encuentro. Busquen por favor África. Yo tampoco encuentro África. Busquen Oceanía o Australia. Busquen Australia. A los que son más expertos por ahí en identificar esos lugares se habrán dado cuenta que no está en este mapa. Busquen por favor la Antártida. ¿Ya? Tampoco yo la encuentro. ¿Por qué? Ustedes se preguntarán. Porque este es el mapa eh, que se tenía en cuenta durante toda la Edad Media y desde la Antigüedad Clásica. Este es un mapa diseñado por Ptolomeo, ¿ya? Un antiguo cartógrafo, digámoslo así, que se dedicaba a dibujar los mapas del mundo.
Sin embargo, durante toda la Edad Media, África, América, Australia, la Antártida no se consideraban, no se tenía idea que existían. ¿Ya? Por lo tanto, el mapa mundial para los europeos del siglo XV, ¿ya? Sería este, es decir, solamente existía el norte de África, solamente existía Europa, la India, que no era muy exacta, no está muy bien dibujada, ¿ya? La India debería ser más puntuda por acá, y eso, ¿ya? Y algo de China al final, por acá. Pero esto no era muy exacto. De hecho, varios, digamos, historiadores de la época, ciertos cartógrafos de la época, no tenían muy claro en realidad cómo era la Tierra en esta época, en el siglo XV. Luego se van a ir añadiendo nuevos continentes, nuevas tierras, pero va a pasar mucho tiempo para que pase eso. Hay que entender entonces por qué los europeos quieren expandirse. Y hay ciertas motivaciones. ¿A qué me refiero con motivaciones? A, digamos, ciertos hechos, acontecimientos que hacen que los europeos decidan salir. ¿Ya? Decidan salir. El primer motivo que aparece acá es el bloqueo de Constantinopla. Preste mucha atención acá porque puede sonar un poco enredado, pero en realidad no es tanto. Constantinopla, primero que todo tenemos que tomar en cuenta que es una ciudad, o fue una ciudad, la más importante del mundo en la época. ¿Ya? La ciudad más rica, la ciudad con más cultura, con, digamos, edificaciones más modernas en la época. Estamos hablando antes del año 1493. ¿Ya? Era una ciudad bastante, digamos, interesante para todos, los occidentales, los orientales, los europeos. ¿Y por qué? Si vemos este mapa, Constantinopla se ubicaba en esta parte, ¿ya? Entre el mar Mediterráneo y la ruta hasta el Asia, ¿ya? China y la India, que eran, digamos, territorios muy codiciados por los europeos que estaban acá. ¿Ya? Acá estaban los europeos, o llámese también Occidente, y acá estaba Oriente, China y la India. Y Constantinopla estaba acá. Y Constantinopla era el paso obligado entre Occidente y Oriente. Todos pasaban por Constantinopla. Por eso Constantinopla era muy rica culturalmente, porque estaba lleno de personas orientales y occidentales, con sus riquezas, con su cultura, con sus lenguas. Por lo tanto, Constantinopla era muy rica en todos los sentidos. ¿Ya? Sin embargo, en el año 1493, el activo intercambio comercial se vio en la dificultad, pues Constantinopla paso obligado para el comercio entre Occidente y Oriente, fue invadida y ocupada por los turcos otomanos, provocando un bloqueo comercial que obligó a la búsqueda de nuevas rutas comerciales. Los turcos eran principalmente personas que estaban más ligadas a Oriente, ¿ya? Y que en pensamiento, en ideas y en religión no se llevaba muy bien con las personas de Occidente, principalmente de Europa. Por lo tanto, cuando los turcos, que eran más bien orientales, ¿cierto?, se toman esta zona de Constantinopla, entonces los occidentales y los europeos ya no pueden pasar por acá, ¿ya? Porque los turcos, digamos, otomanos no se llevaban muy bien. De hecho, hubo muchas guerras entre estos turcos otomanos y los europeos, que eran más bien católicos, ¿ya? Por lo tanto, cuando se toma Constantinopla en manos de los turcos otomanos, los europeos ya no pueden pasar por acá, ¿ya? De todas formas, esto lo vamos a retomar muy detalladamente y les voy a mostrar algunas imágenes en las clases consultivas para que ahí puedan hacer todas las consultas respecto a lo que es Constantinopla y lo que significó que los turcos se tomaran Constantinopla. ¿Ya? Hay otro motivo, bueno, perdón, me faltaba algo. El hecho de que Constantinopla fuese tomada por los turcos otomanos hizo que los europeos tuvieran que buscar otra ruta para pasar a la India y a China. Ya no podían pasar por acá porque estaba Constantinopla y estaban tomados por los turcos otomanos. Por lo tanto, ellos ven la obligación de buscar otra ruta, ya sea por abajo, ¿cierto? Ya sea por arriba, ya sea por el océano, que más tarde vamos a ver entonces cómo un personaje llamado Cristóbal Colón busca otra ruta para llegar a la India y a China y al Asia en general. ¿Ya? Otro motivo del por qué los europeos intentan salir a buscar otros territorios
es porque hay un cambio de mentalidad, ¿ya? Hay un cambio de mentalidad, un cambio de filosofía, un cambio de cultura, ¿ya? Que decía que el hombre, el humano, más bien, ¿cierto? Es, digamos, el centro del universo, el centro del mundo. Y es el hombre el que puede hacer muchas cosas. Ya no es tanto, digamos, la religión lo que mandaba todo, porque en la Edad Media la religión mandaba todo. Ahora el hombre era más libre y tenía un espíritu de aventurero. El hombre quería salir a buscar, digamos, nuevos horizontes, nuevas rutas. Ya, por lo tanto, esta mentalidad se conocía en la época como el humanismo. Y el humanismo entonces, digamos, se define como que el ser humano es dominador de la naturaleza y creador de la sociedad. El humano tiene el control prácticamente de todo. Y si el humano tiene el control prácticamente de todo, por lo tanto también podría tener el control de nuevas rutas, ¿ya? El hombre se hace más, digamos, entusiasta para buscar nuevas cosas, más aventurero, como le decía. Y el humanismo provoca eso, el cambio de mentalidad. En la Edad Media, que era la edad que estaba antes de esta época, en la Edad Media los humanos se quedaban en sus casas o en sus territorios conocidos como feudos y no querían salir de ahí. Eran personas muy, muy temerosas, vivían con miedo de las invasiones, de la guerra y no querían salir de sus territorios. En cambio, con el humanismo, en el siglo XV y XVI, las personas ya dejan ese miedo atrás y deciden salir a descubrir nuevas cosas, ¿ya? Si ustedes se fijan en esta imagen, que se llama El hombre de Vitruvio, que digamos, lo dibujó Leonardo da Vinci, aparece una persona dentro de un círculo, ¿cierto? Y de un cuadrado, lo que nos representa que el hombre, digamos, es el centro de todo y además que es perfecto, sobre todo el cuerpo del hombre digamos, en este siglo, en esta época, se comienzan a pintar o a retomar las figuras del cuerpo humano, que antiguamente en la Edad Media la gente tenía vergüenza, era muy pudorosa de pintar cuerpos humanos desnudos. En cambio, en el humanismo, los cuerpos eran libres, ¿cierto? Y se pintaban, digamos, con mucho orgullo, como lo ven acá. Y esto es la típica imagen de la época humanista, ya porque retrata a una persona, a un humano, digamos, perfecto y el centro entonces de todo, ¿ya? El humanismo tiene varias características, ¿ya? Pero en general hay que destacar que es el hombre entonces el que puede buscar nuevas cosas, ya no es la religión, y con eso el hombre puede llevar a adelantos tecnológicos, a adelantos intelectuales, se comienzan a escribir muchos libros, empieza a surgir mucha cultura, empiezan a surgir muchos inventos. Por lo tanto, el humanismo fue un salto súper, digamos, importante en la cultura, ¿ya? Como les decía, se exalta al hombre, a la creación humana, se exaltan las tecnologías, la razón, las ciencias. El humanismo fue una explosión cultural, una explosión científica y una explosión, sobre todo, artística. Bueno, y hay otro motivo también del por qué los europeos comienzan a expandirse, porque las ciudades comienzan a competir entre ellas. Yo les dije que antiguamente en la Edad Media la gente vivía aislada, digamos, encerrada en sus feudos, que eran territorios, y no salían de ahí. Ahora las ciudades se abren, crecen y comienzan a competir también entre ellas por quién tenía más riquezas, ¿ya? Por lo tanto, por ejemplo, España competía con Portugal, ya que España quería tener las riquezas que tenía Portugal en un momento. Después competían con Italia porque Italia quería tener más riquezas. Por lo tanto, era una característica fundamental el querer buscar nuevas riquezas para competir con otras ciudades, ¿ya? Eso era típico. Había un grupo también importante llamado burguesía, que eran estas personas que en realidad querían la riqueza. Eran personas como ustedes ven acá, que tienen una, digamos, una pinta como de ricachones, ¿cierto? Y era la gente que habitaba entonces en esta época. Eran individualistas, es decir, querían eh, sus riquezas más que las de la comunidad. Comienza a aparecer el desarrollo de la imprenta, por ejemplo, por lo tanto todas las noticias llegan más rápido, los avances tecnológicos que vamos a abordar también en la clase consultiva y en la próxima clase, y algunas preguntas que vamos a dejar entonces para la clase consultiva, ¿ya? Como la importancia que tuvo el humanismo y digamos, la expansión de las rutas comerciales,
cómo fue el desarrollo tecnológico de la época, todo eso lo vamos a ver en la próxima.